Pues como decía, muchísimas gracias por estar hoy aquí para conocer un poquito más sobre la importancia de tener bien trabajado esos perfiles de redes sociales para potenciar el liderazgo y la empleabilidad, ¿no? Tanto si queremos liderar o si lideramos equipos, como si queremos autoliderarnos, como he puesto en la presentación y veréis más adelante, es importante conocer qué está pasando hoy en día, qué está pasando a nuestro alrededor, cuál es la situación, qué nuevos canales de comunicación existen y cómo podemos utilizarlos para conseguir unos objetivos X que nos marquemos, ¿no? Objetivos a nivel personal o a nivel profesional. Entonces, vamos a hacer un repaso de la situación, de cómo están las redes sociales hoy en día, qué sucede, qué ha pasado con el COVID, qué nos ha pasado a todos con el COVID y el uso de las redes sociales, qué han hecho esos grandes directivos, esos grandes líderes de empresas importantes, cuál ha sido su postura y su forma de comunicarse, cómo se han acercado a su público bien sean empleados o bien sean stakeholders, clientes, etcétera, y cómo se han comunicado también directivos, como digo, tanto que cuáles han sido los factores o los puntos en común que han desarrollado o que han tenido todos ellos, ¿no? Y además, como a lo mejor no todos lideramos equipos, eso no significa que no podamos liderar y que no podamos autoliderarnos. Entonces, hablaremos también de cómo, gracias a esas redes sociales, podemos desarrollar una buena estrategia de marca, ¿no? de visibilidad para llegar allí a donde queremos llegar. Pero como ya han pasado 4 minutillos de la hora que teníamos prevista para comenzar, como cada uno venimos de un sitio, y no hablo de un lugar físico, que unos estén en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, donde sea, como cada uno venimos de una reunión, de otra reunión, de una conversación, de un café, venimos de otra situación, para cortar, quiero haceros una pequeña pregunta. Había preparado, al estar antes revisando la plataforma, he visto la opción de hacer una pequeña encuesta. Entonces, yo tenía una pregunta que voy a lanzar y creo que va a ser más fácil si me respondéis con esta pequeña encuesta. Voy a lanzar una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu teléfono? Os envío la encuesta, os habrá llegado un pequeño aviso y simplemente quiero que me respondáis si hace 1 minuto, hace 5 minutos o hace 1 hora. ¿Cuándo fue la última vez que chequeaste tu teléfono móvil? Que revisaste ese teléfono móvil. Y ahora me diréis que algunos de vosotros estáis incluso con el móvil en la mano. A ver. Personas, 11 de 23, lo revisasteis hace 1 minuto. 11 de 23 lo revisasteis. Falta la opción de ver la sesión desde el móvil. Vale, Alberto, fenomenal. La próxima vez me lo apunto. Muchas gracias. 11 de 23 hace 1 minuto. Otros 11 de 23 hace 5 minutos y solo una persona hace 1 hora, ¿no? ¿Por qué os pregunto esto? Pues para que veamos realmente, y otra persona, Alberto, está viendo la sesión a través del móvil. Con lo cual, esto pone de manifiesto la situación en la que estamos, ¿no? Estamos conectados, yo también sería de esas personas que diría hace 1 minuto, incluso a veces estás en el multitasking, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la situación? Y desde la irrupción de los teléfonos móviles, de las redes sociales, cómo ha cambiado también la forma de comunicarnos, ¿no? Pues de eso vamos a hablar en esta horita
para ver cómo ha cambiado esa forma de comunicarnos. Fijaos, la media de veces, habéis dicho hace un minuto, hace 5 minutos, hace una hora, la media de veces que chequeamos el teléfono al día es de 28 veces, casi una vez a la hora más o menos, o una vez y media o con 2, exactamente, no sabría ahora mismo. Y la media anual, esto significa que al año estamos 10.000 veces chequeando nuestro teléfono, ¿no? Esto es un dato anecdótico de cómo ha cambiado esa forma de comunicarnos en el ámbito profesional y en el ámbito personal. ¿Por qué? Hace años, y hace unos cuantos años, se hablaba de que todos estos cambios tecnológicos pues estábamos llegando a una era de muchísimos cambios, una época de muchísimos cambios, ¿no? Sin embargo, no es una época de muchísimos cambios, sino que es un cambio de era total, y estamos en plena era digital. Que esta irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado nuestra forma, como decía, de relacionarnos, ¿no? De relacionarnos a todos los niveles. Y cuando vivimos ahora mismo en un entorno en el que se han sentado esas bases de la era digital y la han sentado principalmente tres factores. Tres factores que, casualidad o no, tiene que ver con el ámbito tecnológico. Uno de ellos, el primero, y a raíz del cual empezó a haber este cambio, este viraje en la forma de comunicarnos, fue la irrupción de las redes sociales a finales del siglo pasado. Que nosotros lo tenemos muy reciente, Facebook fue la primera red social, no, allá en el año 97 apareció una red social que decía que todos estamos separados del resto de la humanidad por solo 6 personas, 6 degrees se llamaba, ¿no? Y ya luego en el año 2004 empiezan a aparecer, en 2003 aparece LinkedIn, 2004 aparece Facebook, que es como, sí, ahí es cuando se empieza ya la irrupción de las redes sociales. Entonces, hablamos de que esa era digital, las bases de esa digitalización las han puesto, por un lado, las redes sociales, con todo lo que conocemos sobre ellas y lo que vamos a ir profundizando, lo que vamos a ir conociendo a lo largo de la sesión de hoy. Los dispositivos conectados, el hecho de que podamos tener a nuestro móvil, podamos tener conectado pues la tele, el servicio de domótica, abrir esa movilidad, la wifi, que a través del móvil podemos hacer ya muchísimas cosas, ¿no? Desde bajar las persianas, encender las luces o decirle a Spotify que me ponga una canción X, ¿no? Y luego los sistemas conectados. Hablamos de máquinas que están conectadas con máquinas o la famosa nube, donde podemos almacenar tantos documentos y que tan valiosa ha sido, ¿no? esta nueva tecnología o esta tecnología ya existente desde hace unos años para poder trabajar en este reciente confinamiento que hemos pasado, ¿no? Entonces, estos son un poco como esas bases de la digitalización sobre la que y gracias a ellas, sobre todo, hemos empezado a poder relacionarnos de otra manera. Fijaos la foto que os muestro a continuación. Es una foto que, al margen de las modas, ¿no? Al margen de que a finales de los 90 fuera Backstreet Boys, uno de los grupos de las adolescentes, o Justin Bieber más recientemente, es una foto que, bueno, que demuestra claramente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo ahora mismo vivimos casi a través del móvil. La diferencia es, bueno, pues hace 20, 25 años vivías el concierto en primera persona, ahora lo vives, pero también con ese dispositivo para que quede constancia. Pero ojo, de un tiempo a esta parte no solo vale ya con grabar, ya no solo vale con oye, mira, grabo este concierto y te lo paso, te lo envío por WhatsApp o lo subo a las redes sociales. No solo vale con eso porque puede ser que tú hayas estado allí o no. A lo mejor no has estado y te lo han enviado, etc. Ahora damos un paso más allá y queremos esto, queremos el selfie, ¿no? Fijaos esta imagen, aquí se ve a Hillary Clinton perfectamente, a ver, pues hablando del tema que fuera, la gente emocionada
Y no solo ya, no vale con la foto que veíamos anteriormente, ¿no? Lo que queremos es un selfie y es decir, perdona que yo he estado allí. Yo he vivido esta experiencia y sé lo que se siente al estar con Hillary Clinton, porque queremos vivir experiencias y queremos radiar y compartir esas experiencias que hemos vivido, ¿no? Estas son algunas pinceladas y algunas imágenes con las que a día de hoy estamos familiarizados, pero hace X años, si alguien nos ve hace 10 años, que es nada, haciendo un selfie, te iban a mirar como diciendo, bueno, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿No? Pues ahora mismo es nuestro día a día, ¿no? Todos estos cambios, y digo que estos son breves pinceladas, lo que ha hecho ha sido dar lugar a una serie de cambios todavía más profundos, ¿no? Aparecen toda la innovación tecnológica, todas estas redes sociales, la movilidad, el cloud computing, el machine learning, todas estas nuevas tecnologías han dado lugar a cambios. Y estos cambios nos han permitido que nacieran nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio, a día de hoy, volvemos a lo mismo. Estamos súper familiarizados con subir una prenda de nuestro armario que ya no nos sirve o que no nos gusta y subirla a una plataforma donde una plataforma que contacta a personas interesadas en la moda, por ejemplo, ¿no? O podemos hacer delivery, pedir comida a domicilio, pues a través de 1000 aplicaciones. Esto no habría sido posible si no tuviéramos esta base tecnológica que son las redes sociales hoy en día, ¿no? ¿A qué ha dado lugar también esta tecnología, la erupción de estas tecnologías? Pues a un nuevo liderazgo mucho más cercano, que muestra una cara mucho más humana, al contrario de lo que se pueda pensar, ¿no? Que decimos, bueno, es que la tecnología aleja a las personas. Justamente la tecnología, lo hemos vivido todos en primera persona en el confinamiento, ¿no? Nos ha permitido acercarnos en cierta medida y acercarnos un poco, entre comillas, a los demás y acercarnos también a nuestro entorno laboral, ¿no? Entonces, bueno, surgen nuevos estilos de liderazgo que veremos, o un nuevo liderazgo que veremos a continuación. Un nuevo liderazgo que debe comunicarse utilizando los canales que están usando las personas a las que lidera, las personas a las que de alguna manera inspira, ¿no? Si no es como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Y también ha propiciado la transformación de los empleados, transformación de los empleados y de las empresas en sí, ¿no? Hoy en día ponemos el foco, o es la tendencia, todavía hay empresas que se resisten por el motivo que sea, la tendencia es poner el foco en la persona. El foco en la persona a todos los niveles, y eso se traduce en que las empresas son mucho más horizontales, la relación es mucho más horizontal, muchísima más accesibilidad a esos líderes de los que hablábamos antes, ¿no? Tenemos un empleado empoderado, y, insisto, esta es la tendencia que debería ser. Entonces, son algunos de los cambios que han venido propiciados, nos han venido dados gracias a todas estas, a la irrupción de estas tecnologías. Esto ya existía, llevamos ya unos años con esto. ¿Qué ha pasado? Que con el COVID, lo que ha hecho la propagación del coronavirus, lo que ha hecho ha sido acelerar todo esto. Que tuviéramos que adaptarnos de repente a una situación a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? A una situación excepcional que hizo que cambiáramos nuestro día a día, nuestra forma de comunicarnos, como decía antes, el teletrabajo, que todos tuviéramos, quien más y quien menos. Ha habido, evidentemente, hay determinados puestos de trabajo que no pueden teletrabajar porque necesitan de estar presentes en un puesto de trabajo, pero muchos de nosotros hemos tenido que teletrabajar o formarnos, adaptarnos, y esto es cuestión de adaptación, adaptarnos a lo que venía, y es evidente que las nuevas tecnologías nos han ayudado, ¿no? Y ha habido un cambio en el uso de Internet. Y si no,
simplemente os lanzo ahí para que penséis, ¿no? Cómo en el confinamiento, cómo cambiasteis vuestra forma de consumir Internet. ¿Qué veíais? ¿Qué hacíais? ¿No? ¿Cuál era vuestra relación con Internet? O el consumo de las redes sociales también, ¿no? A lo mejor pasábamos de una situación pre-COVID donde tú utilizabas las redes sociales para comunicarte con tus amigos, a lo mejor para colgar algo relacionado con tu profesión, pero a lo mejor no con tantísima intensidad como empezamos a utilizarlo a raíz del COVID-19, ¿no? Está claro que lo que ha propiciado el COVID nos ha obligado de alguna manera a abrazar ese potencial digital. Ha impulsado todo eso que ya existía y a lo mejor estaba ahí y no lo utilizábamos pues de forma tan habitual o tan asidua. Sin embargo, el COVID ha supuesto un impulso, ¿no? a este potencial digital que todos tenemos y que tenemos a nuestra disposición. Fijaos, una de las cosas que más me apeteció, cuando estábamos en pleno confinamiento, sobre todo, que teníamos una sobredosis de información, ahora también, pero en otro sentido, teníamos una sobredosis de información, el uso, y veías las redes sociales, ¿no? Con WhatsApp, que WhatsApp también es una red social, veíamos WhatsApp, Twitter, Instagram, te informabas no solo por los medios tradicionales, sino que utilizabas las redes sociales para conocer un poquito más o a ver qué se estaba diciendo. Una de mis, curiosidades, la curiosidad que tenía es a ver qué uso se está dando de las redes sociales, ¿no? Y tenía ganas de conocer con datos encima de la mesa, con datos tangibles, ver un poco cuál había sido ese uso. Un uso que os compartiré ahora para que veamos un poco el punto en el que estamos, el punto de partida, porque es esa la realidad en la que estamos, ¿no? ¿Qué uso se está haciendo de cada una de las redes sociales? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros en redes sociales? Porque eso va a determinar el tipo de comunicación o el tipo de comunicación que debes adoptar para llegar a la persona o las personas que quieras, independientemente de que seas un directivo, un mando intermedio, una persona que quiera mejorar su empleabilidad. Tenemos que dominar bien esas nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Aquí estoy dando por hecho que todos, no he dicho una cosa, lo he dicho un poco al principio, lo he dicho un poco al principio de la sesión, pero sí que me gustaría que una de las características fundamentales de las redes sociales es al final la bidireccionalidad, ¿no? Esto no es como la comunicación tradicional, donde una marca publicaba una noticia o lanzaba su spot publicitario y te callabas y ya está, ¿no? La comunicación en las redes sociales ha de ser bidireccional, y por eso, por esa bidireccionalidad, yo os invito a que interrumpáis cuando queráis, escribáis en el chat cuando queráis, que yo encantadísima, ¿eh? Por si no queda claro, podéis intervenir e interrumpir cuando lo creáis oportuno, por esa bidireccionalidad de la que hablamos sobre todo. Venga, pues decía que yo estaba dando por hecho que todos sabemos qué son las redes sociales y estoy seguro, todos estáis familiarizados y algunos estaréis pensando, bueno, pues sí, yo tengo Twitter, yo tengo Facebook, yo tengo WhatsApp, porque WhatsApp lo tiene, no quiero decir todo el mundo, no vamos a generalizar, pero la inmensa mayoría. Y quiero compartir con vosotros la definición que ha dado la RAE de redes sociales, ¿no? Plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios. Yo añadiría, como dice el IAB, estos datos están sacados del IAB. El IAB es la mayor asociación de comunicación de marketing digital y de publicidad en España y está presente en 47 países. Todos los años lanza por esta época el informe del uso de las redes sociales en España para ver qué ha sucedido. Y en base a este informe que
en este caso, el del año pasado, se publicó el pasado 5 de mayo, la semana pasada, pues lo define así y añade además que para mí es fundamental el tema de interactuar y ofrecer funcionalidades sociales, compartir contenido. De nada sirve que tengamos una red social, que podéis decirme, sí, Patri, si yo tengo perfil en LinkedIn, yo tengo perfil en Facebook, yo tengo perfil en Instagram. Si no interactuamos, si no compartimos y si no tenemos una estrategia de contenidos adecuada que nos ayude a cumplir esos objetivos de los que luego hablaremos, cada uno los que tenga, ¿no? Los objetivos que tenga. Entonces, quería simplemente mencionar un poco la definición, aunque a todos nos suena, pero que tengamos en cuenta el tema de la interacción y compartir. Fijaos, antes os comentaba que yo tenía la inquietud de conocer un poco cuál había sido el uso de las redes sociales, ¿no? A lo largo de, durante la pandemia, en comparación con el año anterior. Fijaos que en este dato, aquí a nivel global, vemos que hay 4.600 millones de personas, de usuarios en Internet. En España, 42 millones. Ha subido. Usuarios en redes sociales, que es el dato que a mí más me ha llamado la atención, aparte de otro, hay 37 millones de usuarios en redes sociales en España. Ha subido un 27,6% respecto al año anterior. Fijaos los efectos, ¿no?, que hablábamos antes, los efectos de la pandemia. Sin embargo, esto está sacado, esta información está sacada de un informe de HotSuite, que es una plataforma de gestión de redes sociales, junto a We Are Social, que es una consultora de redes sociales, ¿no? Aquí el dato más, o uno de los datos que más me sorprende, y no sé por qué sigue sorprendiéndome, pero la navegación media diaria, nos pasamos 6 horas al día pegados a una pantalla navegando. Luego veremos que en redes sociales, no estoy hablando de redes sociales, sino navegando, ¿vale? Ahora cada uno hará así un poco de análisis y puede que diga, pues yo me paso, o bueno, alguien se está consumiendo las horas que yo no consumo, ¿no? Un dato interesante. Fijaos en España. Según el estudio del IAB al que hacía referencia antes, WhatsApp e Instagram son las 2 redes que se utilizan con mayor frecuencia. Instagram, bueno, es cierto, Facebook lleva unos años de capa caída, ojo esto de capa caída entre comillas, porque eso no significa que no funcione, y van perdiendo frecuencia de uso diario, ¿no? Y WhatsApp, evidentemente, al tratarse de una red social para conversar, para compartir contenido, etcétera, con la que todos estamos muy familiarizados, pues ha visto cómo ha aumentado la frecuencia de uso. En cuanto a intensidad, antes veíamos que si destinábamos 6 horas de nuestro día a estar conectados, a navegar. A las redes sociales le dedicamos una media de 1 hora y 21 minutos. Y aquí, curioso el dato, a pesar de que ha aumentado de lo que hemos visto en el gráfico anterior, ¿no?, que hemos aumentado, pasamos mucho tiempo delante de una pantalla, pues sinceramente cuando revisé los datos y viendo la comparativa respecto al año anterior, pues me quedé sorprendida porque tampoco se había incrementado tanto como yo tenía pensado en un primer momento, ¿no? Son las personas menores de 40 años las que están más horas conectadas y, fijaros, las plataformas más vinculadas al entretenimiento, como Twitch, que es una plataforma muy vinculada a los eSports, a juegos en directo, ¿no? Pues es una de las plataformas que más tiempo aglutina. Igualmente, eBooks, no sé si lo conocéis, pero eBooks es una plataforma de podcast, ojo al podcast, que es uno de los formatos que más están o que mejor están funcionando de un tiempo a esta parte, ¿no? Ya llevamos un par de años con el auge de los podcasts, pero ahora ha ido aumentando. Y vemos que también el uso de esta red, eBooks, también aumenta el tiempo. Y la siguiente ya sería Instagram y WhatsApp, ¿no? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué uso se da a cada una de las redes sociales? WhatsApp.
básicamente comunicación, familiar, imprescindible, se cuela por ahí la palabra imprescindible, que si no tenemos WhatsApp estamos como un poco perdidos o desconectados. Si alguno de vosotros podéis decirme, oye, pues tenemos Telegram o tenemos SMS, ¿vale? Pero bueno, mayoritariamente es el sentir, ¿no? El sentir generalizado. YouTube está claro que para ver vídeos, para entretenernos, para divertirnos, para informarnos también, ¿no? Y luego Facebook es una red social muy vinculada al ámbito familiar y de los amigos, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hacemos en cada una de estas redes? ¿Y por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Para ver qué tipo de contenido deberíamos publicar en cada uno de ellos en función de lo que queramos cada uno de nosotros, ¿vale? Insisto, tanto si somos líderes como si estamos buscando un empleo, ¿para qué utilizan las personas las redes sociales? Un 81% para entretenerse, ¿vale? Para chatear, seguir cuentas, publicar, ver a los contactos. 72% para interactuar, y aquí es donde entra ese dato importante, que no existe red social si no estamos interactuando, si no establecemos una conversación, un vínculo con la persona que tenemos delante. Y el 66% para informarse de fines profesionales, de la actualidad, buscar información, ¿no? Si no, pensad en vosotros qué uso le dais a las redes sociales. Para inspirarse también a nivel creativo, seguir a cuentas que, por lo que sea, te resulten inspiradoras, llamativas, que te generen o te den nuevas ideas, para seguir tendencias también. Conocer gente, que era un poco el inicio del uso de las redes sociales, y la búsqueda de empleo. Para aquellos que estéis aquí pues más movidos por el tema de la empleabilidad, veremos dentro de un rato el por qué es importante no, diría que imprescindible tener presencia en redes sociales, y no solo tener presencia, sino interactuar de forma adecuada, ¿no? Y hemos visto respecto a plataformas que más interacción ha tenido, lo comentábamos antes, Instagram ha sido, es como ahora mismo la niña bonita de las redes sociales. Y podéis decir, bueno, me falta una red social importantísima, como pueda ser importantísima, o de mucho auge, ¿no? Como pueda ser TikTok, que en el confinamiento pues, fue la reina de las descargas, bueno, como una herramienta más, como una red social para entretener, hacer retos virales, etcétera. Sí, pero estamos poniendo el foco en aquellas que siguen copando el top, ¿no? El top 10 o el top 5 en este caso de las redes sociales. Y esto simplemente es un poco para contextualizar, porque tenemos que saber en qué punto estamos. Decía antes que en el confinamiento lo que hizo fue pues impulsar todo este uso digital, ¿no? Que nos abracemos a este potencial digital que tenemos ante nosotros. ¿Y qué pasó en el confinamiento con las personas que hicieron caso de esto, ¿no? Que se abrazaron o que utilizaron correctamente las redes sociales? Sobre todo hablando de líderes. Los líderes que usaron correctamente las redes sociales para comunicarse brillaron. Brillaron porque supieron estar en el lugar en el que sus mensajes iban a ser recibidos, ¿no? Decíamos que de nada sirve tampoco lanzar un mensaje por un medio convencional si tu público está continuamente, si hemos visto que estamos 1 hora y 20 minutos al día enganchados a las redes sociales, o si estamos 6 horas enganchados a las pantallas, tendremos que nosotros, si yo lidero una compañía, lidero un equipo, o estoy buscando trabajo, tendré que estar allí donde está mi público. ¿Qué ejemplos hay de líderes que utilizaron bien, correctamente las redes sociales y que consiguieron brillar por el simple hecho de estar donde tenían que estar y de comunicarse y de hablar en el mismo lenguaje en el que hablaba el receptor de ese mensaje, ¿no? Pues tenemos el ejemplo de la primera ministra de Nueva Zelanda, que lo que hizo Jacinta Ardern
lo que hizo fue comunicarse y hablar de igual a igual. Aquí no se aprecia en la imagen porque está en blanco y negro, pero llevaba una sudadera verde de estar en casa y hizo muchísimos, a lo largo del confinamiento recurrió mucho a Facebook Live para lanzar aquellos primeros mensajes pidiéndole a las personas de Nueva Zelanda que se quedaran en su casa, bueno, que era responsabilidad de todos que esto volviera que volvieran las aguas a su cauce. Entonces, fue una manera de llegar y de concienciar a la población. Pero no solo lo utilizaba para eso, sino que utilizaba su perfil de Facebook Live para hablar de temas relacionados con su papel profesional, ¿no? De dirigir un país, pero también organizaba sesiones de preguntas y respuestas con expertos para acercar a esos expertos al público en general. Y estaba un ejemplo de dos cosas. Por una parte, de mostrar su persona más allá de su cargo, que es una de las tendencias y una de los, de las prácticas que deberían desarrollar cualquier líder que quiera utilizar las redes sociales de forma adecuada, que es humanizar más allá de yo como primera ministra de Nueva Zelanda, estoy yo como persona. Entonces, mostrarse como persona. Incluso en algún vídeo se colaba su hija, pues escenas que todos hemos vivido en el confinamiento, ¿no? Se colaba su hija o compartía incluso la tarta de cumpleaños que le había hecho a su hija, ¿no? Ver un poco más allá de la persona y no solo ese cargo político. Otro ejemplo, Doug McMillon, el presidente y el CEO de Walmart, ¿qué hizo? Envió una carta a todos los trabajadores de la empresa, de esta gran cadena de supermercados, sobre todo para aquellos que estaban en primera línea, ¿no? En el confinamiento, al final, antes decía, muchos hemos tenido que teletrabajar, pero otros muchos han tenido que estar en primera línea para que los que estábamos teletrabajando pudiéramos ser abastecidos de los productos X, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue mandar una carta, pero no solo mandar una carta, sino comunicarse con ellos a través de los canales donde estaban estos empleados y dotar una partida presupuestaria de más de 500 millones de dólares para, a modo de bonus especial. ¿Qué buena práctica hizo? Primero, comunicarse de forma adecuada a través de los canales donde estaban esos empleados, poner a la persona en el centro, que era lo que decíamos antes, ¿no? Es una tendencia que no de ahora, sino de hace años, pero que esto todavía lo ha acrecentado más, poner el foco en la persona. Y una tercera práctica, buena práctica, no quedarnos solo en el agradecimiento, sino ir más allá, ¿no? El hecho de, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Está fenomenal agradecer, pero también tener otro tipo de detalles con tus empleados. Detalles como los que tuvo también Ana Botín. Ana Botín, ¿qué hizo? Estuvo activa también aquí en España en el confinamiento, la presidenta del Banco Santander estuvo activa durante toda la pandemia. Sabéis que Ana Botín abrió su cuenta de Twitter en 2018 y fue como muy celebrado, ¿no? Pues por fin aunque había otros, y veremos otros casos de directivos españoles que ya tienen presencia en redes sociales desde hace años, pero bueno, fue como muy aclamada y muy celebrada la apertura de este perfil porque era un síntoma o se evidenciaba que había un cambio en la forma de comunicarse, ¿no? Esa transparencia que veremos luego que es necesaria para que los líderes pues demuestren un poco y muestren un poco más allá y que no tengan miedo a ocultar nada, ni de ellos ni de su compañía, de la compañía que dirigen. En el caso de Ana Botín decía que también detalles que tuvo con sus empleados. En alguna ocasión hizo webinars donde invitó, como en este caso en la imagen vemos a Rafael Nadal, invitó a figuras como Rafael Nadal para que hablara a aquellos empleados del banco que estaban ingresados por COVID en ese momento, ¿no? Mantener una conversación, hacerles un poco más llevadera esa situación, ¿no?
Aparte de compartir contenidos, los contenidos propios de cualquier directivo, junta de accionistas, información relativa a la compañía, etcétera, también compartía temas personales, o sea, vinculados mucho a la cultura, al deporte, a la música, ¿no? Porque no tiene por qué estar reñido, decíamos antes, que el hecho de que tú ostentes un cargo no significa que muestres un poquito más de tu persona, ¿no? Y de hecho eso se valora mucho para ver a la persona que hay detrás de ese mandatario X, ¿no? En general, este tipo de líderes, que llamamos líderes sociales, porque son líderes sociales, se comprometen, asumen un liderazgo en el que están expuestos. Y estar expuestos significa estar expuestos a todos los niveles. El hecho de estar expuestos significa que, bueno, te puedes mostrar vulnerable, tal y como eres, dialogante, estás comprometido, te muestras comprometido y también transparente, ¿vale? Que es uno de los valores que hoy en día, y si no pensáis vosotros como consumidores, ¿no? Es uno de los valores que más se valoran, valga la redundancia, ¿no? Esa transparencia que además hace, esa transparencia contribuye a que se proyecte sobre la marca que dirigen. Es decir, cómo ellos se desenvuelven en las redes sociales, cómo se dirigen a sus empleados, cómo se dirigen a sus clientes, a los stakeholders, a las personas que les siguen. Eso al final se proyecta en la marca y eso genera beneficios en la marca. Beneficios que hablaremos hoy no porque no nos da tiempo, pero sí en el curso que tenemos preparado sobre el tema. ¿Cómo ejercen estos líderes sociales su liderazgo? ¿Qué hacen? Porque hemos visto así ejemplos de qué ha hecho la primera ministra de Nueva Zelanda, qué ha hecho el CEO de Walmart, pero si tuviéramos que poner, venga, ¿cuáles son las características? ¿Cómo ejercen el liderazgo en redes sociales estos líderes que llamamos el CEO social o el líder social? Lo primero hablábamos de la humanización, ¿no? Ver más allá de esa persona y establecer una serie de estrategias que combinen los temas personales, aquellas temáticas que a mí como persona me puedan interesar con los temas más profesionales, ¿no? Que haya una narrativa personal que esté alineada con esa narrativa corporativa. Un ejemplo, aquí en España también el CEO de Mafre, Antonio Huertas, ¿qué hace? Publica en sus redes sociales reflexiones, aficiones personales y fijaos qué forma de mostrar que más allá de un CEO que a veces tendemos a encumbrar, insisto, que son personas como nosotros, pues habla de su pueblo, ¿no? Pues oye, pues una buena descripción de lo que ver en mi pueblo, en Villanueva de la Serena, porque para él es importante y comparte temas de cultura, de educación, que también pueden beneficiar a su marca, ¿no? A su marca, no a su marca personal, Antonio Huertas como CEO de Mafre, sino a la compañía que dirige. Otra característica, la autenticidad. Tenemos que ser auténticos y mostrar esa autenticidad y generar contenidos que demuestren bueno, pues que eres así y que te interesa esto y mostrar contenidos, evidentemente, no contenidos que me interesan a mí, sino pensando en las personas que me siguen por el motivo que me sigan. Si soy un directivo o si soy una persona que también dirige su vida, ¿no? Tenemos que pensar en las personas que tenemos delante para compartir contenido que le interese, pero sin perder esa autenticidad, ¿no? Me gusta mucho este ejemplo de José María Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, que es reciente, de hace nada, de la semana pasada, comparte contenidos que le llaman la atención, ¿no? Y aquí me hubiera gustado que se pudiera ver el vídeo, pero es un vídeo que le hizo gracia, era una serie de osos panda bajando por un tobogán, sin más, de buenas noches. Le sorprendió y ya está. El hecho de compartir este contenido le hace menos profesional o le acerca a las personas, ¿no? José María Álvarez Payete, además, es un ejemplo de líder social, del buen uso, cómo utiliza las redes sociales. Comparte, además, mucho contenido de una de sus aficiones, que es el running, incluso
de vez en cuando, si hace algún maratón, si participa en algún maratón, también comparte esa información junto con otra, evidentemente, relacionada con su profesión, ¿no? Pues formaciones de Telefónica o datos de la última junta de accionistas o novedades del sector. De lo que se trata es de hacer una buena estrategia y que combine sin perder esa autenticidad de la que hablábamos. Otra característica de la que ya hemos hablado, interactuar, compartir, comentar, darle a me gusta, mencionar, hacer favoritos, porque para eso es una red social, si no sería un escaparate, si no se llamaría escaparate y ya está, o se llamaría valla publicitaria, la vemos todos y se acabó, interactuar. Entonces son capaces, estos CEOs sociales, funcionan como amplificadores y también ayudan a potenciar esas redes, a establecer ese networking, esas relaciones con otras personas que al final va a repercutir en beneficios, va a ser beneficioso para la empresa o la compañía que dirigen o para la empresa que trabajan, ¿no? Ejemplo, Gabriel Escarrer, el CEO de Meliá, utiliza Twitter, ¿no?, para seguir manteniendo esos contactos personales en cada evento en el que participa. Y otra de las características que no podemos olvidar, la resiliencia. ¿Por qué? Porque el estar expuesto supone, bueno, pues tiene sus problemas o que pueden pasar cosas, ¿no? El estar expuestos siempre ha pasado, no puedes, pasa como en la vida misma, ¿no? Ni todo lo que dices puede gustar a todos, ni les puede interesar o puedes estar en contra de lo que está diciendo. ¿Qué pasa? Que cuando te parapetas detrás de una pantalla, pues a veces surgen comentarios, comentarios negativos o, bueno, incluso los famosos haters, ¿no? O trolls que intentan boicotear pues lo que haces o lo que dices. En este caso, ignorar. Lo mejor es ignorarlo ante situaciones así. Bueno, a mí me gusta mucho que a algunos sonará, una imagen que hay de un troll y pone, en el caso de que haya problemas troll, no alimentarles, ¿no? No alimentar a aquellos comentarios negativos que surgen en las redes sociales con el afán X, con el afán que sea. Aquí un ejemplo volvemos a un ejemplo de Ana Botín, estuvo hace un tiempo en Planeta Calleja y, bueno, pues tenía sus detractores y sus defensores también. Bueno, se quedó ahí, al final fueron comentarios que se fueron quedando ahí y sin más, a los que no se les hizo un caso especial por lo que decíamos, ¿no? Al final, en este caso, hubo un contrapeso entre los detractores y las expresiones positivas que se fueron compartiendo, ¿no? Y esto a nivel de líderes sociales, pero decíamos al principio de la sesión que todos podemos ser líderes autolíderes, como yo he dicho, digo, y sí me autolidero y no estoy pensando en liderar a nadie, sino liderarme a mí mismo y decir, utilizar las redes sociales para un fin X, un fin que sea un objetivo para mejorar mi empleabilidad, mejorar mi marca personal, darme a conocer, compartir contenidos interesantes para otras personas. Fijaos, ahí una frase que aquí he puesto esta, ¿no? El mundo ha cambiado, relacionado con esto, el mundo ha cambiado. Si no estás en Internet, es como si no existieras, ¿no? Os invito a que cuando acabe la sesión os googleéis para ver cuál es vuestra huella digital, qué se dice de vosotros y dónde se dice y cómo se dice, ¿no? Porque a veces vivimos un poco así, con los ojos cerrados, entonces es interesante de vez en cuando hacer un poco de investigar. Yo no utilizo, que en alguna persona que he visto ahí, algún conocido, yo suelo utilizar una frase a menudo que es: lo que no se comunica no existe, ¿no? Entonces, tenemos que quedarnos con esto. Si yo puedo hacer muchas cosas, tanto a nivel profesional como, pues eso, buscando mi trabajo, yo puedo estar haciendo un montón de cosas que si no lo comunico, si no lo comparto, no existe. Eso no existe. Existe para ti, ¿vale? Podéis decir, Patri, sí, existe porque lo he hecho, sí, pero hoy en día, y va muy ligado a esta imagen que comparto aquí,
Si no estás en Internet, es como si no existieras. Y ya no solo vale, como decíamos antes, con estar, sino que tienes que mostrarte, no estar de forma estática, sino mostrarte, interactuar, participar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que usar las redes sociales profesionales? Si estamos en búsqueda de empleo, si estamos en búsqueda de empleo o bien estamos trabajando en una empresa X o para nosotros y queremos potenciar nuestra empleabilidad o queremos conocer, ampliar nuestra cartera de clientes o queremos llegar a más personas, tenemos que estar en redes sociales. Porque en el caso de la búsqueda de empleo, cada vez son más las compañías que optan, que prefieren por temas presupuestarios, básicamente, publicar esa oferta de trabajo en cualquier red social, sobre todo fundamentalmente en LinkedIn, más que en los portales de empleo. Además, cuando nosotros nos hacemos un perfil en LinkedIn, vamos a estar aparte de que LinkedIn, si ya tenéis un perfil, habréis visto que os guía, muchos de vosotros o algunos sé que lo tenéis, os guía sobre los campos que tenemos que cumplimentar, luego podemos exportarlo. Y no solo eso, nos permite estar 24 horas, los 7 días a la semana, permanentemente mostrando qué hacemos, qué somos o qué experiencia tenemos, con quién nos relacionamos, cuáles son nuestros logros en los trabajos en los que hemos desempeñado. ¿Por qué? Porque si no estamos en las redes, como decíamos, era como si no existiéramos, ¿no? Las empresas no van a poder llegar a nosotros, ¿no? Aunque tengamos el mejor currículum, tengamos el mejor expediente, seamos los mejores en nuestro sector, si no lo comunicamos de forma correcta y allá donde esté nuestro público, no vamos a ser capaces de llegar, ¿no? Y un dato que a mí me parece el más interesante y el más importante, que es porque nos permitirá conocer a personas. Y volvemos, siento ser pesada, y volvemos a lo mismo, ¿no? Nos permitirá a conocer a personas, porque las redes sociales son redes, conexiones entre personas. El LinkedIn, estoy pensando en LinkedIn mayoritariamente, muchas veces pensamos, o algunas, bueno, pues con alumnos en sesiones, etcétera, a veces te dicen, bueno, es que LinkedIn es para buscar trabajo, ¿no? Es para buscar trabajo. No, es que LinkedIn no es para buscar trabajo. Es para establecer, hacer networking, eso que está tan de moda hoy en día, conocer a personas. Conocer a personas a las que tú puedas aportar valor, porque es una cosa que me gustaría que nos tatuáramos, ¿no? Yo tengo que aportar valor con mis contenidos, con lo que más, no humo, valor, ¿no? Con el contenido que comparto, etcétera, tengo que ser capaz de aportar valor a la persona que me sigue, porque me sigue para algo, y tengo que interactuar y tengo que relacionarme. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá fomentar, trabajar esa empleabilidad que queremos, llegar a más clientes en el caso, conocer a otras personas que aunque no queramos un objetivo, que no quieras ni encontrar trabajo ni clientes, que te enriquezcan por el simple hecho de estar en tu red de contactos. Te enriquecen por esos contenidos que digo que compartimos, ¿no? Y es una fuente para mí, en el caso de LinkedIn, de aprendizaje continuo. En el caso de Twitter también, diferente, lo veremos ambas rápidamente, unas pinceladas de cada una de ellas. Y esto lo hemos comentado yo, porque cada vez las empresas optan por este tipo por publicar ahí en estas redes sociales los puestos de trabajo. Y otro dato importante, fijaros, porque una de cada 5 empresas ha llegado a descartar a personas por no tener presencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque estar hoy en día y estar bien y saber explotar y trabajar bien de forma adecuada en nuestras redes sociales denota una adaptación al cambio y que dominamos una serie de habilidades digitales que al margen del sector en el que vayamos a trabajar se nos van a exigir. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, que lo veamos como, oye, esto me va a ayudar a potenciar, a ser más atractivo para el mercado, en el mercado laboral, pues trabajémoslo porque denota que tenemos esa curiosidad, que necesitamos saber cómo funciona ese LinkedIn, ese Twitter y sabemos comunicarnos
siguiendo las reglas del siglo XXI. ¿No? Esto me lleva, muchas veces lo comento, ¿no? A día de hoy, a mí me gusta mucho seguir a marcas y a empresas en redes sociales, pues para ver un poco cómo se comunican, a directivos, obviamente, para ver qué hacen, cómo se comunican, cómo es esa estrategia que hay detrás de ellas. Y muchas veces, bueno, por curiosidad, dices, qué pena, porque están utilizando las redes sociales, hacen una comunicación tradicional en el sentido de que no interactúan, no comentan, no fomentan la participación, sino que utilizan las redes sociales como meros escaparates. Venga, yo vengo aquí a hablar de mi libro y se acabó, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, eso ya no funciona, eso ya no funciona, ¿vale? Y esto es ligado con lo anterior porque vamos a demostrar que tenemos ese conocimiento digital que al margen del sector, insisto, al margen del sector en el que vayamos a trabajar, suma y porque va a reforzar al final nuestra marca personal. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son, rápidamente ya sabemos por qué tenemos que utilizar las redes sociales y vamos a ver ahora los pasos que tenemos que hacer para estar en redes sociales. Lo primero de todo es crear nuestro perfil. Decía que muchos de vosotros ya tenéis el perfil en LinkedIn, en Instagram. Ojo, aquí estoy diciendo LinkedIn, Instagram, Twitter, no significa que tengamos que estar en todos. Estemos en aquellos perfiles donde esté nuestro público. No vais a decir, bueno, Patri, ¿quién es mi público? Pues depende, ¿eh? Depende de si lo que estáis buscando son clientes, si lo que estáis buscando es un empleo, depende. Tendréis que analizar, ahora veremos, tendréis que analizar un poco a quién queréis dirigir esos mensajes y estar allí donde estén esas personas, ¿no? Y comunicarnos en el lenguaje de esas personas. Lo primero, decíamos, crear un perfil que cree siempre, o sea, que transmita profesionalidad, ¿vale? Profesionalidad, porque estamos en un ámbito en el que bucee un poquito, investigue un poco y vea un perfil que está, bueno, pues o que no está completo, o que queda mucho por hacer, o que no tiene foto. La profesionalidad al final hay que demostrarla y hay que veremos 4 pinceladas de LinkedIn. Tenemos que resaltar lo que hemos hecho, en qué empresas hemos trabajado, los logros que hemos conseguido. Esto es a menudo algo que nos cuesta mucho, ¿no? Que nos cuesta trabajo identificar. Yo recuerdo cuando hice en su día este ejercicio, que al final dices, es que no sé qué he conseguido yo para esta empresa. ¿Qué he conseguido? A veces damos por hecho, ¿no? Que en nuestro día a día pues era lo que tenías que hacer. No, hay que ser capaces de trasladar esos logros, porque si tú no lo comunicas, esos logros no han existido. No va a venir la empresa para la que has trabajado a decir, no, esta persona era, pues gracias a ella conseguí esto o que esto otro, ¿no? Tenemos que ser capaces de contar que te encanta, que te apasiona, ¿no? Y ser capaces de transmitir todo esto. Al principio puede resultar tedioso, porque sí, la primera vez que nos ponemos en serio delante de un perfil de una red social para diseñarlo, en este caso LinkedIn, que te lleva más tiempo, pues al final puede resultar un poco abrumador, que dices, Dios mío, ¿cuándo acabaré esto? Es echarle tiempo, dedicarle tiempo y no perder la esencia. O sea, tenemos que dedicarle tiempo siendo nosotros mismos, transmitir eso, transmitir en nuestro perfil lo que somos más allá de todo lo que hemos estudiado y lo que podemos llegar a ofrecer a la empresa o al cliente que nos contrata. Y es muy importante que juguemos con las palabras clave, ¿no? Las denominadas keywords.
utilicemos palabras claves. Si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar en el sector de la automoción, me lo invento, tendremos que investigar cómo son los anuncios de empleo que publican las marcas de automoción a la hora de buscar a una persona. ¿Qué palabras utiliza? Porque probablemente utilice unas palabras que en otros sectores no se usan. Con lo cual, serán esas las palabras que nosotros tenemos que incorporar de alguna manera en nuestro perfil. De modo que cuando un reclutador esté buscando al candidato ideal, haga ese match, ¿no? Como se suele decir ahora. Entonces, esta sería una de las primeras reglas: crear un perfil, compartir, que creo que esto ya, desde luego, creo que ha quedado claro, la importancia de compartir, de que nuestro perfil no sea estático. Cuanto más a menudo publiquemos, pues más visibilidad y más atractivo va a resultar el perfil que tengamos, pero ojo, eso no significa, tenemos que irnos un poquito más a hace 2 minutos cuando hablábamos de la profesionalidad. Es preferible publicar poco y bien bueno, es que voy a publicar porque si no el algoritmo, no. Es preferible decir, venga, esto que estoy publicando aporta valor a las personas que me siguen, les puede interesar a esas personas, ¿no? Y para eso tendremos que analizar muy bien, conocer a qué personas nos dirigimos, cuál es ese público al que estamos compartiendo, al que les vamos a compartir ese contenido, y diseñar contenido adecuado, ¿no? Que pueden ser desde noticias, reflexiones, o artículos de opinión, compartir contenido de otras personas también que estén debajo de tu estrategia, que estén en esa estrategia tuya y que te ayuden a posicionarte de una forma X en el sector, etc. ¿Vale? Entonces decíamos, tenemos tres reglas básicas. Una de ellas, tener un buen perfil, compartir e interactuar, ¿no? No solo voy a compartir mi contenido, sino que voy a dedicarle un tiempo de mi día, cuando estoy por la noche revisando las redes sociales, a comentar a ese compañero, a comentar a esa persona a la que sigo, a ese directivo, a esa persona que me inspira, ¿no? ¿Por qué? Porque así se construyen los lazos. Y no comentar simplemente porque el algoritmo, sino con otro espíritu. Al final no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, ¿no? Con el objetivo de enriquecer también. Que nuestros comentarios, que los contenidos que publicamos, que los comentarios que hacemos, que aporten valor también a la persona que los recibe, ¿no? Y antes de todo esto, y el otro día lo comentaba en un artículo, lo más importante no es si voy a estar en esta red, si voy a estar en esta otra, lo más importante es saber qué voy a comunicar. ¿Y qué voy a comunicar? ¿Cómo sabemos qué comunicar? Lo primero que tienes que plantearte o que tenemos que plantearnos es qué imagen queremos transmitir. Yo, ¿qué imagen quiero transmitir como profesional? ¿Cómo quieres posicionarte? Es decir, ¿cómo quieres que te vea el público, las personas a las que te diriges? Si trabajas en el sector de la publicidad, pues a lo mejor tú quieres que te vean como una persona que conoce, que sabe de publicidad, experto en publicidad, que conoce del sector. Pues tendrás que generar contenidos relacionados con el sector, ¿no? Con informes, estudios, noticias, comentar campañas interesantes, por ejemplo. O sea, todo depende de cómo quieres que te vean. En el momento que tú tienes claro cómo quieres que te vean las personas que te siguen en redes, enseguida vas a empezar te saldrán temas, ¿no? Pues podría hablar de esto, podría hablar de esto otro, podría hablar de esto otro. Es decir, una serie de temas X que permitan a la otra persona, a la persona que te siga, identificarte y que le ayuden a encuadrarte en un ámbito o en un sector X. ¿Vale? Entonces, tendremos que tener muy claro eso. ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Cuál es nuestro propósito también? ¿Qué queremos que digan nosotros? ¿Qué esencia queremos dejar? Y también, pues, en base a eso, compartir contenido adecuado. ¿Vale? Compartir contenido adecuado y a partir de ahí, en el momento que tenemos esa estrategia de, vale, yo quiero que me vean así, quiero posicionarme en la mente de mi público de esta manera y, por lo tanto, voy a compartir
este tipo de contenido. Y a partir de ahí ya empezamos a trazar un plan de acción. Empezamos a trazar un plan de acción con, pues voy a escribir todas las semanas, voy a compartir 2 contenidos en LinkedIn y 1 en Instagram, me lo invento. O a lo mejor solo en LinkedIn, porque es tu red social. Voy a publicar 2 contenidos y voy a comentar todos los días. Ya pasamos más a la parte táctica. Pero eso sí, tenemos que planificar, tener una planificación, porque si no, al final, el día a día, es verdad que el día a día nos come y termina el día y dices, ay, que tenía planificado publicar todos los miércoles, 6 miércoles y no he publicado nada, ¿no? Entonces, antes de todo ello, de empezar a pensar si publico 2 veces, tal, lo primero es saber cómo quieres posicionarte y el tipo de contenido. Y aunque vamos un poco mal de tiempo, 5 minutitos para cerrar, 2 pinceladas de de LinkedIn y de Twitter. He elegido estas 2 redes porque a lo mejor quizás tradicionalmente son las que más vinculadas están con el mundo profesional, si bien es cierto que cada vez hay más reclutadores que utilizan otras redes sociales, como pueda ser Facebook, ¿vale? Entonces, pero al margen de ello, LinkedIn es la red social por excelencia, red social profesional por excelencia, donde ponen valor, iguala al profesional, estamos al mismo nivel, los profesionales con las empresas. El 80% de las compañías utiliza LinkedIn para buscar candidatos. Lo más importante a la hora de utilizar LinkedIn, tenemos que ser capaces, una vez que tenemos ya ese perfil creado, que hemos dicho que vamos a crear con un nivel estelar, LinkedIn, si no estás familiarizados, LinkedIn tiene distintos niveles, donde te dicen principiante, intermedio, estelar. Pues cuando ya tengamos ese perfil trabajado, ese perfil bien creado con esas palabras clave, que hayamos alimentado nuestra experiencia laboral, nuestra formación, cursos complementarios, etcétera, tenemos que empezar a hacer una estrategia de conectar, ¿no? Porque decíamos que esto va de conectar. Tenemos que conectar con personas interesantes para nosotros, personas de nuestro sector, del área, personas con las que podamos nutrirnos, de las que podamos aprender y a la vez a las que nosotros podamos proporcionarles valor, ¿no? Y siempre tenemos que marcarnos un objetivo. Y aquí abro paréntesis porque me ha venido a la cabeza, estaba diciendo que pensemos también si podemos proporcionarles valor. Y digo que abro paréntesis porque muchas veces tenemos la impresión de que dices, bueno, pues yo, cuando empezamos sobre todo a usar LinkedIn, tenemos la impresión de que qué valor, qué voy a compartir, qué contenido voy a compartir y segundo, aparte del contenido, esto le va a parecer interesante a alguien, esto le va a resultar interesante a alguien, le va a gustar, no le va a gustar, estoy aportando valor, porque eso a veces nos genera cierta presión, ¿no? Cierta presión de, pues, si lo que voy a compartir o no tiene sentido. Aquí siempre digo lo mismo, y esta incertidumbre viene a todos los niveles. Recuerdo hace un tiempo en un comité de dirección haciendo una formación sobre el líder social, las buenas prácticas, más amplia. Me llegaban a decirme un directivo, pues un director financiero, un director de recursos humanos, que ellos consideraban que no podían aportar valor, porque daban por hecho que los conocimientos que ellos tenían eran conocimientos que todo el mundo sabía, ¿no? Que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe esto que yo sé, ¿no? Esto que yo conozco. Eso no es así. O sea, cada persona es buena en lo suyo. Habrá personas que el director de recursos humanos conozca mucho de gestionar personas y eso no significa que una persona que ajena al mundo de los recursos humanos tenga que saberlo, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, Víctor Manuel, ahora comentamos, ¿vale? Termino, cierro esto y comentamos eso que me dices.
Conectar, insisto, que todos podemos aportar valor y no podemos dar por hecho, que, que todo el mundo conoce todo lo que nosotros conocemos, porque a veces pensamos eso y no es así, ¿vale? Punto 1, conectar con las personas interesantes, participar en grupos, ¿vale? Participar en grupos. En el caso de LinkedIn tiene grupos como Facebook, muy similares a los de Facebook, donde nosotros podemos elegir grupos en función del sector en el que nos movamos o de intereses personales o profesionales, ¿no? Pues tienes grupos de directivos, de búsqueda de empleo, de publicidad, del ámbito de casi todos los ámbitos. Entonces, es interesante que participemos también en grupos para amplificar y llegar a personas que a lo mejor de otra manera no iban a poder llegar a nuestro perfil. ¿Vale? A ver. Actualizar el perfil periódicamente, que lo hemos dicho, porque esto no es un perfil estático. Esto no significa que tengamos que estar continuamente actualizando, pero sí compartiendo contenido. Desde luego, compartir contenido sí. ¿Vale? No estamos formándonos a lo mejor todos los días para ir actualizando la parte de formación, pero sí compartir contenido interesante, desde luego. Consultar, en el caso de la empleabilidad, consultar ofertas de empleo diariamente y configurar alertas, porque existe la posibilidad de configurar alertas cuando, cuando buscamos trabajo, ¿no? Pues de un cargo X para que diariamente te lleguen a tu correo esos correos. Y para mí, una de las mejores recomendaciones es pedir, y valga la redundancia, pedir que nos recomiende. Vivimos en lo que llamamos la economía de la reputación, ¿no? Y si no, pensad vosotros cuando vais a elegir un hotel, cuando vais a elegir un restaurante, ¿de quién os fiáis? ¿No? Todos buscamos el restaurante, vemos las estrellitas de Google o buscamos en TripAdvisor o buscamos opiniones de personas similares a nosotros que han experimentado, pues han tenido una experiencia, han ido a ese restaurante o han ido a ese hotel. Entonces, trabajemos también las recomendaciones a nivel personal, a nivel profesional, en este caso, ¿no? LinkedIn ofrece la posibilidad de que otras personas nos validen las aptitudes y las actitudes que tenemos. Y va más allá, no solo que valides, existe un apartado de recomendaciones donde tú puedes solicitar a otra persona que te recomiende. Esa solicitud a la otra persona, si yo pido una recomendación a una persona X, a esa persona X le va a llegar un email en el que yo le estoy pidiendo la recomendación, pero nada más. Tú no tienes que decirle, oye, quiero que escribas esto o esto otro. Simplemente tienes que dejar a la otra persona que escriba lo que considere. Y si cuando te la envía de vuelta, si te interesa, lo publiques. Desde luego, esto es muy valioso de cara a las empresas que mejor, o sea, las empresas que están buscando candidatos, porque no solo llegan a tu perfil y leen lo que tú has podido escribir, sino esas opiniones de otras personas que han trabajado contigo, que han compartido proyectos, que se han formado contigo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí uno de los apartados más, más enriquecedores dentro de un perfil de LinkedIn. Y una cosa que ya hemos comentado, pero que seamos profesionales. Y eso pasa por desde qué hago y cómo lo hago, el contenido que comparto, etcétera. Tiene que ir siempre orientado a demostrar esa profesionalidad que decimos que tenemos. En el caso de Twitter, Twitter es un canal, todos conocemos la red social Twitter, y funciona muy bien para aquellas ofertas de trabajo que necesitan ser cubiertas de una forma rápida, urgente, etcétera. Como hemos dicho antes, cuando hablábamos de los trolls, etcétera, es importante no entrar en polémicas, no compartir contenido, y esto aplica a esta red como a cualquier otra, ¿no? No entrar en polémicas.
Y por esto, lo estaba diciendo y no os he recomendado antes cuando hablábamos del contenido, me da igual que sea para LinkedIn, para Twitter, para la red que sea. Cuando vamos a publicar un contenido que no es nuestro, que es de terceros, es importante que siempre leamos el contenido con detenimiento y que veamos bien qué está diciendo. Porque a veces solo vamos al titular y nos quedamos ahí. A lo mejor en el cuerpo de la noticia, en el cuerpo de ese artículo, puede decir algo que vaya con lo que no estemos de acuerdo o que, bueno, sí, que al final pueda afectar a nuestra reputación, ¿no? Y es importante que sigamos a cuentas estratégicas, entendiendo por estratégicas aquellas cuentas de personas, de profesionales que nos puedan interesar por el motivo que sea, como decía antes, porque podamos aprender de ella, porque pueda resultar interesante a nivel de potenciar esa empleabilidad, etcétera. Y luego, algo que ya hemos comentado, que es interactuar, ¿no? Interactuar en todas las, compartir, comentar, etcétera, con el resto de personas que nos siguen, porque para eso es la red social, ¿no? Para interactuar.